Hola, para nosotros Italia es el nombre de un país situado en el sur de Europa, en el Mediterráneo, entre el mar Tirreno y el Adriático, que se identifica en el mapa por ser una península en forma de bota que se complementa con las islas de Sicilia, Cerdeña y otras menores. El nombre Italia parece muy antiguo, aunque el país que designa tal como lo conocemos hoy, solo se llegó a constituir como una nación unificada, como un Estado moderno, hacia el siglo XIX, bajo el liderazgo de Mazzini y Garibaldi. Aunque algunos sostienen que la palabra Italia proviene de un término del antiguo idioma osco, viteliou, que significa tierra del ganado joven, ya los historiadores griegos sostenían algo diferente. Para Dionisio, Italia era el nombre de un legendario rey, mencionado por Tucídides y Aristóteles, pero según Antíoco, ya en el siglo V a.C., se llamaba así a la parte meridional de la Calabria e ítalos a sus habitantes. No entraremos aquí en disquisiciones históricas o etimológicas. Solo nos interesa por ahora establecer lo que podría significar Italia para un renacentista como Maquiavelo. Para él no existía esa nación unificada y soberana de hoy. Y eso era lo que le preocupaba. Que mientras otros países se estaban constituyendo ya como estados nacionales, no ocurría lo mismo con Italia, que estaba en manos de intereses particulares diversos, y esto la ponía en serio peligro de caer en manos extranjeras. La situación de Italia a fines del siglo XV y comienzos del XVI era muy clara. Había 5 grandes centros de poder claramente identificables. Al norte, Venecia y Milán. Hacia el centro, Florencia y Roma junto con los estados pontificios. Y al sur, el reino de Nápoles. Aparte de estas 5 grandes ciudades-estado, había otros poderes menores regados por el resto de Italia. Pisa, Ferrara, Lucca, Siena, etc. La situación era de una máxima inestabilidad política. Muchas de esas ciudades estaban en manos de una familia poderosa, los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, y había por supuesto otras familias que se les oponían. En todas ellas había entonces terribles luchas internas por el poder que daban ocasión a todo tipo de conjuras, alianzas, crímenes, asesinatos, etc. Además, cada ciudad, ávida de poder, intentaba apoderarse de otras más pequeñas y cercanas. Florencia quería hacerse al control de Pisa, y los papas que dominaban el centro de Italia querían aumentar sus dominios en los territorios cercanos a Roma. Desde luego, había un sistema de alianzas, pero era muy débil y por lo tanto los gobiernos no duraban mucho, pues las circunstancias políticas cambiaban rápidamente. Ya le pasó a Florencia, que siendo aliada de Francia, cuando ésta cayó en desgracia por la alianza entre Julio II, Venecia y España, cayó la República y dio lugar al retorno de los Médicis en 1512. Por otra parte, el papado, que debería ser un factor de paz y entendimiento entre los distintos poderes, en vez de buscar formas de conciliación y arreglo, era un factor más de conflicto, pues solo le interesaba ampliar o el poder personal del Papa, como lo hizo Alejandro VI, o el poder terrenal de la institución eclesial, que fue el gran proyecto de Julio II.
Y lo peor de todo era que semejante caos era aprovechado por reyes extranjeros, particularmente los de España y Francia, para apoderarse de Italia, como ya había ocurrido en 1494 con la invasión del rey Carlos VIII de Francia, y en 1500, cuando Luis XII de Francia se había repartido con Fernando el Católico el reino de Nápoles. Maquiavelo era plenamente consciente de esta situación y se quejaba de ella, como lo hace claramente en el capítulo 11 del Príncipe. Italia era, para él y para todos en su época, una nación internamente dividida. A Maquiavelo se le ha conocido como el secretario de la República de Florencia. Pero, ¿qué era dicha república? Florencia existió como república independiente por más de 400 años, entre el año 1115 y 1569, en que el Papa Pío V la convirtió en el Gran Ducado de Toscana. Funcionaba al modo de lo que solemos llamar una ciudad-estado, pues estaba regida por un consejo, la llamada signoría, y por un gobernante titular, el gonfaloniero, que inicialmente era elegido por los miembros de los gremios, pero luego, en la época de Maquiavelo como secretario, se le proclamó como vitalicio. No hay que callarse al respecto. No era una república popular, sino aristocrática, y por lo tanto el poder real no estaba en el gobierno formal, sino en las familias ricas y poderosas. Y en la lucha por el poder se impuso una gran familia, la de los más importantes banqueros de Europa, los Médicis, que con dos figuras primordiales, Cosme y Lorenzo, dominaron la escena política durante buena parte del siglo XV. Los Médicis, aunque luego volverían más de una vez al poder, mandaron de forma inequívoca entre 1434 y 1494, la época de dominio de Cosme, Piero y Lorenzo de Médicis, que coincide en parte con la infancia y la juventud de Maquiavelo. Y luego entre 1512 y 1527, cuando al regresar lo destituye. En esta ocasión el gobierno de los Médicis fue indirecto, pues estos Médicis eran además los papas del momento, León X y Clemente VII. Podríamos decir que Maquiavelo conoció al menos 4 Florencias diferentes desde el punto de vista político y de las costumbres. La primera Florencia fue la de Lorenzo el Magnífico, el mecenas de los artistas, el amante de la poesía, el promotor de la Academia Platónica. Era una Florencia culta y refinada, la cuna del humanismo de Ficino y de Pico de la Mirandola, y de personajes como Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli. Fue esa la Florencia en la que Maquiavelo se formó. Pero le tocó vivir una segunda Florencia, la de la República Piañona o Llorona, ese régimen que entre 1494 y 1498 fue dominado por la figura de Savonarola. Era una república popular, pero terrorífica, moralista, intolerante, perseguidora de cualquier diferencia en nombre de la verdadera religión y las buenas costumbres. Maquiavelo nunca estuvo a gusto en esa Florencia, aunque pudiera creer, como seguramente lo creía, que Savonarola era un hombre de buenas intenciones. Pero a él le aterraba esa ciudad oscura, siniestra y conventual, que niega todo vicio, todo placer y toda celebración. La tercera Florencia que conoció y de la que participó muy activamente fue aquella en la que fue secretario entre 1498 y 1512, lo que le permitió vivir de cerca tantos acontecimientos políticos de la época. Allí sí que se sentía a gusto.
La percibía como una ciudad organizada, con instituciones consolidadas, aunque débil por la inestabilidad política de toda Italia y por la timidez con que la gobernaba el gonfaloniero Piero Soderini. Se sentía activo y a sus anchas y promovía diversos proyectos, la desviación del río Arno, la fundación de una milicia florentina y muchas más. Seguramente, cuando Maquiavelo habla de la república en sus obras, está pensando en esta república que defendió y que decía amar a toda costa. Pero Maquiavelo vivió sus últimos años de vida entre 1512 y 1527 en una cuarta Florencia, la de los Médicis que retomaron el poder. Pero ya no eran los emprendedores y mecenas del siglo anterior, sino unos señores poderosos y derrochadores, llenos de lujos y con pocas virtudes morales y políticas. Eran los papas Médicis, poco ejemplares, poco dispuestos a escuchar y dedicados al derroche. Su relación con los Médicis del siglo XVI, sobre todo con los papas, fue ambigua. Él necesitaba empleo y quería algún cargo público, y sabía que para ello tenía que contar con su consentimiento, pero no le parecían admirables ni dignos de confianza. La Italia renacentista vivía en continuas guerras. Había guerras entre familias al interior de las grandes ciudades. Los Albizzi contra los Médicis en Florencia, los Orsini contra los Colonna en Roma, los Sforza contra los Visconti en Milán. Había guerras entre las grandes ciudades, Florencia, Venecia, Milán, etc., que se disputaban amplios territorios y también pequeños ducados. Había guerras contra reyes extranjeros como los de Francia y España, que se apoderaban a pasos agigantados de parte de Italia. Todo el mundo hacía la guerra. Los jefes de las familias y los gobernantes que luchaban por incrementar su poder. Los múltiples ejércitos privados de condottieri que pululaban por toda Italia. De la guerra se ocupaban hasta los artistas. Leonardo da Vinci fue contratado como ingeniero militar por los Sforza en Milán. La guerra la hacían incluso las mujeres, como Catalina Sforza, que iba al frente de sus tropas y cabalgaba por tierras italianas en pleno embarazo. Y también los papas hacían la guerra. Alejandro VI, que designó a su hijo César como capitán general de los ejércitos pontificios, o Julio II, que comandaba él mismo el ejército papal. Maquiavelo conocía todo esto de primera mano, pues había negociado con guerreros como César Borgia y Catalina Sforza. No es extraño entonces que crea que la guerra es el motor de la política, como lo explica en los capítulos 12 a 14 del Príncipe. Para él, en cierto modo, la política no es otra cosa que una forma más civilizada de hacer la guerra, pues hay ocasiones en que se pueden conseguir buenos resultados sin tener que recurrir a una guerra. Pero la considera natural en la vida política y cree que las guerras son inevitables y no vale la pena aplazarlas, porque quien aplaza una guerra lo hace siempre en perjuicio suyo. Un gobernante, cree él, tiene que atender por encima de todo a la guerra como el supremo interés del Estado, y esto le impone obligaciones ineludibles. Para empezar, debe estar bien armado, pues no hay razón alguna para que un hombre armado obedezca a otro que está desarmado, y porque las cosas importantes en política las han conseguido hombres armados y no profetas desarmados. Recuerda además lo que le ocurrió a los Sforza, que mientras estuvieron armados pasaron de particulares a duques de Milán, pero cuando se desarmaron dejaron de ser príncipes para volverse particulares. Un príncipe debe prepararse para la guerra y debe hacerlo aún en tiempos de paz. Maquiavelo vivió en una época en donde la guerra era el proyecto político por excelencia, donde el arte del Estado
era en buena parte el arte de la guerra. Es difícil hablar de Italia sin hablar de la Iglesia Católica, pues sus destinos van unidos desde hace siglos. Aunque la Iglesia tiene su sede en Roma, hubo un momento en que el papado, por entonces débil, se trasladó a la localidad de Aviñón, en Francia. Fue la época del llamado Cisma de Occidente, entre 1378 y 1417, cuando llegó a haber 2 y en algún momento hasta 3 papas. El siglo XV fue una época de reconstrucción del papado, cuya autoridad se vio nuevamente debilitada a comienzos del XVI con la Reforma Protestante. Maquiavelo vivió en esa época en que el papado se reconstruía como poder terrenal. Nació 52 años después de la superación del cisma y murió pocos días después del saco de Roma del año 1527, en que tropas imperiales, ya muy influidas por las corrientes de la Reforma Protestante, estuvieron a punto de derrocar y asesinar al Papa Clemente VII, que hubo de refugiarse en el castillo de Sant'Angelo para salvar su vida. Su actividad como secretario tuvo lugar en la época de 2 papas tremendos en su decisión por conservar su poder a toda costa: Alejandro VI y Julio II. Puesto que sus juicios eran políticos y no morales ni personales, lo que le interesaba a Maquiavelo, más que la conducta de los papas, era el papel que cumplía la Iglesia en la política italiana. Y su juicio al respecto era duro y severo. La presencia de la Iglesia en suelo italiano era la peor desgracia que le había ocurrido a su país, pues ella era la principal culpable de que Italia aún no fuese, como otras naciones europeas, un Estado unificado y moderno, pues la Iglesia tenía suficiente poder para impedir que cualquier otro lograra esa unificación, pero tenía poco poder para unirla en torno a sí. Los italianos tenemos con la Iglesia y con los curas esta primera deuda: habernos vuelto irreligiosos y malvados. Pero tenemos una todavía mayor, que es la segunda causa de nuestra ruina, que la Iglesia ha tenido siempre dividido en nuestro país. Y la causa de que en Italia no haya una república o príncipe que la gobierne es solamente la Iglesia, pues residiendo aquí y teniendo dominio temporal, no ha sido tan fuerte ni de tanta virtud como para hacerse con el dominio absoluto de Italia y convertirse en su príncipe. Pero tampoco ha sido tan débil que no haya podido, por miedo a perder su poder temporal, llamar a un poderoso que la defienda contra cualquiera que en Italia se vuelva demasiado potente. Una muestra de lo poco confiable que resultaba la Iglesia fue el conflicto que se dio entre Alejandro VI y el fraile dominico Jerónimo Savonarola. Estaba claro que Alejandro era corrupto, había intrigado para ser papa, sus manejos financieros eran oscuros, tenía varias amantes y muchos hijos ilegítimos. La crítica de Savonarola estaba pues justificada, al menos moralmente. Maquiavelo no dudaba de que el fraile era un profeta que denunciaba los excesos de poder, pero su solución era más inconveniente aún que el poder del Papa, porque era una solución fanática, moralizante y absolutamente intolerante. En los casi 4 años que Savonarola manejó Florencia, desde el púlpito de la iglesia de San Marcos pasaron cosas terribles. Sí, se perseguía radicalmente el lujo, la depravación moral y la corrupción de la iglesia. Pero él, Savonarola, era un hombre sin mesura. Organizó quemas públicas de libros y de obras de arte que consideraba inmorales, como los libros de Petrarca y Boccaccio y los cuadros de Botticelli. En sus célebres Hogueras de las Vanidades,
y sobre todo utilizaba los medios más deleznables: la delación, el escarnio público, la descalificación moral, la amenaza del infierno. Él, Savonarola, instauró un verdadero régimen de terror moral en Florencia. Era claro que no podía terminar de otra manera. No solo la gente se cansó de él, sino que al desafiar al hombre más poderoso de la Italia del momento, al Papa, labró su propia ruina. Terminó excomulgado, detenido y finalmente quemado en la hoguera en la Plaza de la Signoria el 23 de mayo de 1498, con solo 45 años. El caso Savonarola marcó una ruptura esencial en la vida y la obra de Maquiavelo. Aunque nunca fue adepto a los curas, y menos aún a este fraile moralista que incendió los ánimos de Florencia, uno de los primeros documentos escritos con que contamos de él es una carta de 1498 en que nos cuenta cómo eran los sermones del fraile. Allí lo describe de forma cruda y con cierto escepticismo. Y a los pocos días de la muerte de Savonarola en la hoguera, Maquiavelo fue elegido como secretario de la Segunda Cancillería. Pues bien, este era el oscuro panorama político y moral de la Italia y la Florencia de Maquiavelo. Pero él creía que esto podría tener una solución. Pero no era una solución moralizante como la de Savonarola y sus seguidores. Se trataba de una solución política. Se requería de alguien que expulsara a los extranjeros de Italia y la unificara. No importaba tanto quién fuera el que lograba esa unificación, ni a qué familia pudiera pertenecer. Podría haber sido César Borgia, e incluso podría ser un Médicis. No es extraño entonces que el príncipe concluya con este llamado a la acción. Era necesario, para conocer la virtud de un espíritu italiano, que Italia se hubiera reducido a la condición en que se encuentra ahora, más esclava que los hebreos, más sometida que los persas, más dispersa que los atenienses, sin un guía, sin orden, derrotada, despojada, despedazada, batida en todas direcciones por los invasores y víctima de toda clase de desolación. Se puede ver cómo ruega a Dios que le envíe a alguien que la redima de estas crueldades y ultrajes bárbaros. Se la puede ver también presta y dispuesta a seguir una bandera, a falta tan solo de alguien que la enarbole. No se ve en el momento presente en quien pueda depositar mejor sus esperanzas que en vuestra ilustre casa, Médicis, la cual, con su fortuna y virtud, favorecida por Dios y por la Iglesia, de la que ahora es príncipe, pueda ponerse a la cabeza de esta redención. La tarea no será muy difícil si tenéis ante vuestros ojos las acciones y la vida de los hombres que antes he mencionado. Solamente falta que vuestra casa emule a aquellos que yo os he propuesto como mira. Todo concurre a vuestra grandeza. El resto lo debéis hacer vos. Dios no quiere hacerlo todo, para no arrebatarnos la libertad de la voluntad y la parte de gloria que nos corresponde en la empresa. No se debe en consecuencia dejar pasar esta oportunidad para que Italia encuentre, después de tanto tiempo, su Redentor. No puedo expresar con qué amor sería recibido en todos aquellos territorios que han padecido estos aluviones extranjeros, con qué sed de venganza, con qué firme lealtad, con qué devoción, con qué lágrimas. ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos le negarían la obediencia? ¿Qué envidia se le opondría? ¿Qué italiano le negaría su homenaje? A todos apesta esta bárbara tiranía. Asuma, pues, la ilustre casa vuestra esta tarea con el ánimo y con la esperanza con que se asumen las empresas justas, a fin de que bajo su enseñanza se vea ennoblecida la patria y bajo sus auspicios se haga realidad aquel dicho de Petrarca: virtud
contra el furor, tomará las armas y hará corto el combate, que el antiguo valor en el corazón italiano aún no ha muerto. Sí, es un llamado a la acción, una arenga dirigida a un representante de los Médicis, pero está bellamente escrita, tiene ritmo, estilo propio e incluso musicalidad. Maquiavelo escribe como los grandes, porque fue formado en las más puras fuentes del humanismo renacentista y se formó un método y estilo propios. De ese método y de ese estilo nos ocuparemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.